Estás escuchando La Esfera Celeste. Hoy volvemos con uno de esos episodios que se centran en descubrir la vasta experiencia de un observador como es Luis Rivas. Hablaremos de variables, de cómo se las apañaban hace tiempo para obtener series de datos de valor, de los primeros proyectos de colaboración con profesionales de la Asociación Valenciana de Astronomía e incluso de la construcción de telescopios. Pero antes queremos hacernos eco, por fin, de la publicación de un artículo científico que firma, entre otros, nuestro querido Juan Luis González. Y es que en octubre de 2024 se confirmó el descubrimiento de una nueva estrella variable del tipo de Alta Scuti en la constelación de Perseo. Esta estrella fue detectada inicialmente por Juan Luis mientras observaba otra estrella en el proyecto BI-DRA del grupo Aspire. Tras esta primera detección, otros observadores como Stephen Brenkat o Rafael Benavides se sumaron al estudio recolectando datos adicionales que permitieron su caracterización completa. Las estrellas de Alta Scuti son conocidas por sus variaciones de brillo, causadas por pulsaciones que pueden durar de unos minutos hasta unas pocas horas. En este caso, nuestra amiga tiene un periodo de pulsación de poco más de 3 horas y una amplitud de solo 0,04 magnitudes, es decir, cambios muy sutiles en su brillo. La investigación combinó datos de surveys profesionales como ASAS-SN y ZTF con las observaciones realizadas por estos observadores usando sus equipos en España y en Malta. Con estos datos se pudo determinar que la estrella tiene una magnitud aparente promedio de 13,37 magnitudes, está a unos 4.280 años luz de distancia y pertenece al tipo espectral F0. La estrella fue incluida en el Índice Internacional de Estrellas Variables de la APSO y recientemente se aprobó la publicación del artículo redactado por Juan Luis, que podéis consultar en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con esa entrevista a Luis Rivas para hablar de un montón de cosas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pep. ¿Bien? Sí, todo muy bien, gracias. Ahora sí, hemos superado los problemas técnicos. Siempre dan problemas, los ordenadores y la informática siempre tienen que meter... Sí, ya te lo juro ya. Sí. Y hacíamos coña casi con tiempos pretéritos en los que la tecnología digital quizá no era tan presente, porque, bueno, Luis es un observador con una trayectoria larguísima, como podremos comprobar, ¿no? Muy vinculado a AVA, la Asociación Valenciana de Astronomía, y con un montón de cosas que empiezan hace ya tiempo. Y bueno, y nos gustó invitarte a referencias de Juan Luis González, como no, porque, bueno, pues porque tienes un montón de cosas que contarnos y porque hacía días que no teníamos un episodio para entrevistar a un observador y analizar un poco su carrera y tal, y es una cosa que nos gusta hacer a menudo. Y si te parece, empezamos a ver, tampoco es plan de contar todos los detalles de tu extensísima carrera como observador, pero sí que hay una serie de momentos que hemos contado antes que son, bueno, que son interesantes, ¿no? Y que nos pueden dar un poco de visión. A veces vamos como un poco confiados, ¿no? De que las cosas siempre han sido relativamente fáciles o siempre han llevado chips, y no es así, porque tú empezaste de muy joven. Y en ese empezar joven, no sé si por falta de recursos, porque entonces los telescopios deberían no ser muy accesibles precisamente, ¿no? O quizá por exigencias, porque queríais determinado tipo de equipo y decidisteis fabricároslo, pero empezasteis bueno, pues eso, ¿no? Fabricando los equipos y apañándolas vosotros mismos como pudisteis. Así es. Hablamos de la segunda mitad de los años 70. Por aquel entonces el que quería tener un instrumento
tenía dos caminos: o desembolsar dinero bastante o hacerse un telescopio, porque la oferta era prácticamente inexistente. Los telescopios más vendidos eran refractores, azimutales o ecuatoriales, da igual, porque por entonces aquí los Mil Cassegrain no se veían más que en las revistas que venían del extranjero, y algún afortunado que había ido y se lo habían importado y tal. Y bueno, y la gente lo que más utilizaba era un telescopio Polarex, el típico refractor 75 milímetros, era el estrella, el que todos soñábamos, o un equivalente de Mizar. Eran las dos marcas de telescopios que se podían encontrar en este país. Pero eran muy caros, podían costar perfectamente el sueldo de un mes o de un par de meses de trabajo. En mi caso concreto, yo entonces estaba estudiando todavía bachiller y claro, no tenía ingresos y era aún más difícil. Y bueno, nos juntamos en la asociación, me acuerdo, un grupito de gente joven por aquel entonces, años 75 a 68 o así, con muchas ganas de tener un instrumento, pero posibilidades económicas cero. Y entonces la agrupación de Sabadell, que era la más activa en España en ese momento, sí que tenía un servicio de materiales. Y el señor Josep Costas tallaba espejos que vendía a través de Sabadell, y tú podías acceder a un espejo de Costas. Entonces, bueno, juntamos dinero. Yo me acuerdo de un amigo mío que vivía en la misma finca que yo, Tomás. Me acuerdo que, bueno, Tomás, vamos a hacer un telescopio a medias porque aquí no hay otra que atreverse. Pero claro, no nos atrevíamos a hacer la óptica. La óptica eso era para manos más diestras que las nuestras. Y bueno, pues ahorramos hasta comprar el espejo de 20 centímetros para hacernos un Newton F6. Y bueno, pues para que os deis una idea, materiales, pues la caja de herramientas de casa era muy pobre, así que teníamos una sierra de mano, un taladro de mano también, nada eléctrico, por entonces no existía, y pues unos pocos destornilladores y un martillo. Esa era la herramienta y nada, y ir a la ferretería por tornillos cuando hacían falta. Y bueno, materiales, pues madera. Evidentemente el más accesible para nosotros era la madera. Entonces recuerdo las batidas que hacíamos los fines de semana, de día, por las obras, por los derribos, y cuando veíamos, mira, esta viga tiene buena pinta, esta madera, esta la podemos aprovechar tal. Y había algunas que eran tan grandes. Yo me acuerdo cuando tumbaron la vieja estación de autobuses de Valencia, había vigas de madera de movila de varios metros, pero aquello no lo podíamos llevar a casa, que era larguísimo y pesadísimo. Y entonces íbamos por la noche con una linterna y la sierra de mano y por turnos y cortábamos los listones que nos hacían falta y luego ya en casa nos apañábamos. Sí. Estuvimos año y pico haciendo el primer reflector Newton que hubo, que entró en servicio pues en el 78. Ostras, pero... Y fue el primero de una serie, porque luego otros compañeros se animaron también. Ajá. Y en pocos años, en 5 o 6 años, ya había 4 o 5 de esos telescopios pululando por ahí. Claro, pero Newton no es solo un espejo de Costas, que ojo, que un espejo de Costas era un espejo importante. Sí, todavía está en servicio ese telescopio. Sí. Sí, bueno, ahora lo tengo en una montura Dobson, porque le hice una montura de horquilla y tal, y lo tenemos en la escuela de astronomía, ahí en la sede de la asociación. Pero aparte de vigas y de desechos, cosas como... Porque la estructura me lo puedo imaginar, pero... La estructura era de estantería metálica, perfil ranurado, de taladrador de estantería metálica, basado en unas instrucciones que salieron en un número de la revista Astrum. Y bueno, más o menos la parte de arriba, digamos, del telescopio, el tubo, lo sacamos la idea de ahí. Y la montura, pues una vieja enciclopedia que teníamos en la asociación, que proponía una sencilla montura de horquilla en madera, porque la que proponían en Astrum era de metal y nosotros no teníamos capacidad de soldadura ni nada por el estilo. Vale. Pero entonces hicimos una especie de T sobre la que descansaba una horquilla de madera de móvil importante. Vale. Yo pesaba casi 80 kilos entero. Madre mía. Pero funcionaba bien, ¿eh? Ya, no, si estable debería ser, supongo. Muy estable. Ya te digo. Pero oye, cosas como la celda o el portaoculares, el enfocador, ¿eso cómo os lo ocurre? El enfocador, pues mira, es muy curioso. El enfocador, íbamos buscando tubos en los que encajaran los oculares de 0,96 pulgadas, que eran los que iban por ahí. Entonces los de pulgada y cuarto eran raritos. Los de 2 pulgadas ni los habíamos visto en la vida. Y bueno, habían varios tubos por ahí que teníamos ya logrado. Había una marca de desodorante que tenía un tamaño mediano y un tamaño pequeño,
que quitabas la pasada del desodorante y tenía ya el agujero hecho que entraba justo el ocular allí, encajaban el mediano en el pequeño, con un poco de fieltro, aquello se quedaba niquelado. Toma. Sí. Ya. Por tanto, el enfoque básicamente era como el enfoque era una fricción pura y dura. Claro. ¿Y la celda del primario? Bueno, del primario y del secundario, cuidado. Bueno, la celda, sí, vamos a ver, el primario descansaba sobre 3 tornillos que en la punta habíamos pegado, habíamos soltado un poquito de silicona allí para que estuviera blandito, aquello no fuera a rozar el cristal con el metal. Y las 3, digamos, las grapas que sujetan a 120 grados el espejo estaban sacados de 3 escuadras metálicas de las que se utilizan en carpintería. Tela. Posteriormente las cambiamos por aquellos barritas, tiritas de metal que hay en las torres de los ordenadores, de los PCs de sobremesa, cuando quitas una para expandir y meter allí un slot y tal, esa chapita que quitas alargadita, eran geniales para eso. Pues las podíamos moldear, taladrar y en un momento tenías una pestañita para sujetar un espejo. Tela. Y con eso, pues os ligasteis la manta, pero aquí enseguida empezasteis, o sea, la vocación científica de observar y sacar medidas. ¿Ya fue desde el principio o es lo típico? Sí, antes del telescopio ya veníamos observando con prismáticos y con el telescopio que acababa de comprar la asociación hacíamos nuestros sábados enteros allí todas las noches haciendo dibujitos de Júpiter y observaciones de variables. Era lo que más hacíamos. Observaciones de variables, ¿eh? Sí. Y bueno, pues compaginamos variables para prismáticos con variables para telescopios. Vale. Y aquí empieza una carrera de observador que, entre otras cosas, explica, por ejemplo, porque he encontrado algún dato por ahí en la página de ABA, creo que, o es en la tuya, que hay un montón de... En la mía puede ser también. Sí, en la tuya hay un montón de documentación que ya pondremos la dirección en las notas del episodio porque es recomendable. Y, por ejemplo, hay informes, ¿no? de pues eso, de medidas, ¿no? Sí. Resúmenes de campañas de observación de determinadas estrellas y tal. Y me quedé con un dato que es que entre finales de los 70, no sé si era 78 hasta el 83 o así, tú concretamente o el grupo en el que estabas acumulasteis más de 80.000 medidas visuales. Eso es, Mira, cuando hicimos las primeras observaciones de variables, empezamos a hacer las mismas estrellas que hacía el grupo de variables de Sabadell. Pero después buscamos otras variables que no fueran estrellas rojas, que no fueran estrellas semi-irregulares o irregulares, buscábamos estrellas periódicas, porque lo que buscábamos era saber si lo que estábamos viendo, cuando una estrella tenía una variación regular, un eclipse o una RR, y podíamos ver una curva sinusoidal y saber más o menos si se ajustaba más o menos a lo que se esperaría ver, para saber si nuestra precisión más o menos iba por buen camino. Porque había gente que no tenía muy claro eso que estáis haciendo vosotros, incluso en la misma asociación, yo recuerdo, hubo gente que trató de desanimarnos, de decir, no, claramente con eso no vais a ninguna parte. Bueno, pues entonces empezamos a hacer algunas estrellas de las que la gente no solía observar, estrellas más bien regulares, feidas, y cuando publicamos las primeras curvas, pues una de las publicaciones nuestras llegó al observatorio de Picardie y allí lo leyó Jean-François Deborn, que es uno de los astrónomos que trabajaba allí, y él colaboraba en un grupo, aunque él era profesional, pero en un grupo de profesionales y amateurs, ya que desde el año 74, por ahí, venían observando con astrónomos italianos y belgas, franceses, italianos y belgas. Y entonces nos propusieron si podíamos hacer algo con ellos. Y bueno, les dijimos que bien, nos dieron algunas estrellas para observar y tal. Y entonces descubrimos que había 2 escuelas. Estaba la escuela del GEOS, que era el grupo el Grupo Europeo de Observaciones Estelares, y la escuela de la APSO. La APSO observaba sobre todo estrellas semi-irregulares, irregulares, estrellas de largo periodo, estrellas de tipo Mira, variaciones muy largas. Y en el cambio el GEOS observaba mucho estrellas de variación regular, eclipsantes, estrellas tipo RR Lira. Bueno, era otro tipo de estrellas que nos interesaba más porque veías resultados un poquito más rápido también.
y veías variaciones entre una noche y otra, que era una cosa que a mí cuando estuve observando estrellas de largo periodo, a veces ya dudaba de si estaba viendo algo o no. Claro. Entonces, claro, porque si la variación es tan lenta, el ojo pues tampoco lo tienes tan entrenado. Luego al final sí, al final llegábamos a distinguir 5 centésimas de magnitud sin problemas cuando teníamos el ojo muy entrenado. Jolín. Pero bueno, empezamos a publicar ya con el grupo y sí, en los años 80 hicimos varios campos de observación aquí en España con ellos y bueno, sí, hacíamos balances de 20 y 30 mil medidas anuales. Ajá. Oye, y ahora que estabas comentando de esas dos escuelas, Sí, ah, a ver, dos cosas. Uno, cuando dices escuela, ¿te refieres a maneras de hacer? ¿O es sí, que se definían como tal? a maneras de hacer, mira, se diferencian en varias cosas. Se diferencian en el tipo de estrellas que observaban, básicamente, pero también se diferenciaban en la manera en que trataban a los que colaboraban, porque en la APSO toda la vida era que tú hacías unas estimaciones de brillo, ya no le llamamos medida, le llamamos estimaciones de brillo, que Vale. sería lo propio cuando observas en visual, y bueno, van allí y un coordinador ya, cuando vea que es suficiente, sacará un resultado o sacará lo que se pueda sacar. Y aquí no, aquí en el GEOS te enseñaban a tratar las medidas, es decir, te decían, no, tú hazme un preprocesado antes, si es una cefeida, tú búscame a ver dónde has determinado el periodo, qué amplitud has sacado, qué error con respecto a la efeméride has encontrado. O sea, ya te daban un aliciente para que tú hicieras un pretratamiento de lo que ibas a mandar. Vale. No enviabas las medidas y ya está, porque daban por sentado que una curva por sí mismo no acababa de ser un resultado. Claro. Luego, más adelante, encontrabas que con el fin de esto llevaba a que tú también te podías encargar de la coordinación del estudio de alguna estrella en concreto, porque ya no había un coordinador de variables o un coordinador de eclipsantes, no, pues esta estrella el estudio lo va a llevar tal persona del grupo y todos los que observamos enviamos a esa persona las medidas de esa estrella para que él las tratara. Vale. Y O sea, tampoco enviabas exactamente las medidas, enviabas un balance de lo que habías hecho. Y él te decía, vale, yo cuento que tú tienes hechas estas, y cuando él decía, hay número suficiente, ahora enviarme de verdad las medidas. Y entonces era cuando él las recogía y las publicábamos. vale, vale. O sea, que escuela era más escuela, el GEOS que el APSO, ¿eh? En ese Sí, porque sentido. te permitía participar en otras cosas. No eras un Vale. mero recolector de datos que enviaba a un centro de procesado. Vale, pero la finalidad de las dos organizaciones siempre era aprovechar o colaborar con los amateurs Sí, para tener medidas que luego eran de utilidad para profesionales, ¿no? sí, claro, claro. Claro, es que en GEOS ya había de hecho varios profesionales trabajando, porque esto se ha dado siempre. Hay gente que empezó como aficionado, pero luego se hizo profesional. Y entonces teníamos en el GEOS teníamos varios profesionales en varios observatorios repartidos por Europa que nos permitía también poder acceder a esos telescopios. Cuando nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, yo descubrí la variación de una estrella en Hércules de magnitud 6 bueno, era una estrella rojiza, por lo tanto se esperaba una variación semirregular o una variación lenta, pero había quien discutía que había una variación de esa estrella. Pues rápidamente tenía a mi disposición gente que podía sacar espectros de esa estrella y se veía que efectivamente había una variación en el espectro de esa estrella que era correlativa y que funcionaba bien explicando la variación que yo había visto. Por ejemplo, en los años 70, pues pasar un verano en el Pic du Midi observando con un telescopio de 60 centímetros era un lujo para cualquiera en esa época. Y nosotros teníamos acceso en Pic du Midi, en Jungfrau Jote, en Canarias, hemos tenido gente en todos estos observatorios que nos ha abierto puertas siempre. O sea, el PROAM nosotros lo tenemos superado hace muchos años ya. Integrado, ¿eh? Más que Sí, superado. sí, 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 sí. Sí, sí, lo Muy llevamos bien. muy bien. Increíble. Oye, y esa coordinación o la comunicación misma con esos equipos, ¿cómo se daba? Porque ahora, pues, es todo, parece que sea muy fácil todo, pero Pues yo siempre mm, digo mm, que muchas de las cosas que ahora se hacen digitalmente antes se podían hacer analógicamente. Por ejemplo, bueno, aparte que había una reunión del grupo cada año, en primavera nos reuníamos en París normalmente, luego eso fue cambiando y fue en otros países. En España hicimos alguna de las reuniones anuales donde presentábamos resultados, donde debatíamos qué programa de observaciones íbamos a proponer para el año siguiente, etcétera. Pero aparte de eso teníamos un sistema bastante curioso. Por ejemplo, para discutir sobre un grupo de gente que estuviera viendo un grupo de estrellas concreto, pues proponíamos lo que eran las LMC,
cartas circulatorias, digamos, donde uno escribía unos comentarios que quería debatir con otros compañeros. Y bueno, era un chat analógico. Se establecía un orden de, a lo mejor esa carta iba a pasar por 20 personas, querían sus aportaciones. Lo metías en un sobre, se lo enviabas al siguiente de la lista, aquel lo leía, seguía escribiendo en otras hojas, porque todo era en papel, claro, y daba su opinión y rebatía o apoyaba cosas que tú decías o aportaba nuevas cosas, lo metía en un sobre, lo enviaba al siguiente, total mes y medio después te volvía a llegar a ti y tenías los comentarios de todos y podías hacer un extracto de... como si hubiera habido una reunión personal, más o menos. Increíble. Sí, sí. Sí, sí. Y en todo esto entiendo que ya estáis de lleno en la ABA, son actividades las que nos comentabas que hacíais con compañeros de la asociación. Sí. Y así como he visto cantidades de medidas abrumadoras, también he visto que en cierta forma también desarrollasteis metodología propia, no sé si es propia o la adaptasteis, pero me llamó la atención un concepto que es la secuencia personal, ¿no? Que deriva de un problema que también, que hoy puede darse pese a la técnica y a la cantidad arrolladora de datos súper contrastados, pero por aquel entonces vosotros teníais acceso a unas cartas que, bueno, pues en algunos casos no tenían la precisión, ¿no? O se basaban en medidas poco estandarizadas y teníais Era lo que era el ajuste de la secuencia personal. Esto se debe a que no todo el mundo ve una estrella de la misma manera, no todo el mundo tiene la misma agudeza visual y puestos a manejar la escala Argelander, que es la que manejamos nosotros, no todo el mundo veía exactamente las mismas diferencias entre una estrella y otra de comparación. Ahí pues uno veía a lo mejor 3 grados y medio, otro veía 3,7 grados, otro veía 4 grados, ahí había diferencias. Y eso hacía que cada observador había visto las estrellas de comparación de una manera peculiar. Digamos que sería como si introdujéramos una corrección instrumental, donde el instrumento aquí era el ojo del observador. Y lo que hacíamos era ajustar mediante unas fórmulas la secuencia que uno había obtenido a partir de sus medidas, la secuencia que uno había obtenido y que a lo mejor decía que la estrella de comparación era de 5,90, pero tú la habías visto de 5,80, ¿vale? Entonces podías hacer una corrección ahí y después incluso sacaba el valor del grado. El valor del grado de Argelander era diferente de cada observador. Los más veteranos sacaban un valor más pequeño, es decir, podían discernir diferencias más pequeñas de brillo entre dos estrellas. Y todo esto se tenía en cuenta, evidentemente. O sea que al final es como si normalizarais las medidas, ¿no? Y identificarais el error, ¿no? Claro, si tú las tratas todas con los mismos métodos, luego las puedes unificar. Vale. Es el principio de la fotometría fotoeléctrica. Tú haces observaciones con los mismos filtros, si no, no vamos a ningún sitio. Claro, sí. Y pese a ello tienen que haber correcciones siempre, ¿no? Porque... Exactamente, sí. Vale. Y claro, con todo esto, además, lo que te comentaba, que teníais cartas para trabajar con estrellas que tenían medidas no erróneas, sino lo siguiente, porque he leído por ahí que detectasteis errores de magnitudes incluso en... Sí, había cartas habían objetos que estaban muy mal cartografiados. Utilizamos mucho, al principio, cartas que venían de la Europa del Este, porque... Claro, como el Catálogo General de Estrellas Variables se editaba por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, había grupos bastante activos en la antigua Checoslovaquia y en Hungría y tal, que trabajaban sobre variables y que utilizaban una cartografía que muchas veces la aprovechábamos nosotros. Lo que pasa es que después veíamos que no habían sido cuidadosos al elegir las estrellas de comparación. El campo es muy rico, procuras elegir estrellas de tipo espectral parecido y tal, y de las magnitudes lo más parecidas posible, pero había otras que se habían escogido un poco al tuntún y sí que te veías errores en la cartografía bastante importantes y aprovechábamos para corregirlas. Vale, vaya tarea. Era muy bonito. Ya. Imagínate, con poca cosa y con varios telescopios que, en la web mía tengo documentada aquella época cuando íbamos a hacer los campos de observación y mirar los telescopios y tú lo que la gente esperaría ver de un telescopio, que es un tubo blanco alargado y tal, veías 2, los otros 7, 8 que habían eran hierros, eran estanterías, eran armazones. Ya.
y con eso sacábamos lo que sacábamos, claro. Ya. No, me parece increíble, la verdad. Bueno, todo eso son los principios, ¿no?, de este programa que Sí. iniciasteis en ABA. Sí. ABA evoluciona, pero ABA también tiene su trayectoria. Me contabas antes que tú viviste, pues yo qué sé, dificultades como el hecho de poder reunirse, ¿no?, por ejemplo. Sí, mira, cuando yo recuerdo pues, la época, los años 75, 76, 77, recién muerto el dictador, todavía, vamos, las cosas estaban difíciles. Por aquel entonces había mucho problema para reunirse todavía. Pedíamos al gobierno civil permiso para pequeñas reuniones científicas en las que solo se iban a hablar de temas científicos y nos daban permiso para reunirnos un máximo de 12 personas. Claro, en la asociación, donde los viernes allí nos juntábamos 40 en un piso, pues cualquier vecino que daba un aviso nos podían buscar un problema. Máxime cuando en aquella época no teníamos un local todavía propio, digamos, el local era un piso que tenía nuestro presidente y que le cedía una parte de esa vivienda que estaba deshabitada, pero la cedía para sede de la asociación. Y el hombre pues decía, yo no puedo tener problemas con las autoridades. Así que cuando terminábamos las reuniones y tal y nos íbamos para casa, bajábamos en grupos de 3 en 3, no, esperaros 2 o 3 minutos que bajen otros 2 o 3. Y no os paréis en el portal a charlar, unos se van para allá, otros se van para allá, no os concentréis en la puerta. O sea, esas cosas pasaban. Y además charlando sobre cosas que deberían parecer esotéricas, ¿no?, como la astronomía y telescopios hechos con hierro. Sí, totalmente. Bueno, sospechosos, ¿eh? No te digo, si tratabas de explicar a una autoridad pública lo que estabas haciendo, vamos. Ya. ¿Eso qué es? A mí un delegado de Cultura del Ministerio de Cultura en Valencia, en los años 70, en una reunión para ver si nos podían subvencionar para hacer las Jornadas Nacionales de Astronomía, cuando los hicimos en Valencia, pues cuando le dijimos quiénes éramos y lo que hacían, y eso la astronomía sirve para algo. Eso era un delegado del Ministerio de Cultura. O sea que, fíjate. Bueno, hoy en día creo que nos podríamos encontrar a más de uno que sí, no lo tienen opine claro, lo mismo, ¿no? Pero no lo manifiestan tan elocuentemente. Ya. Bueno, a ver, centrémonos. Todo esto es ABA, ¿no?, los albores de ABA. Pero ABA ha ido creciendo y antes mencionabas a la Astronómica de Sabadell, que es una de las asociaciones más insignes, ¿no?, del país, con más trayectoria, ha estado muy activa. Sí. Pero oye, ABA, no sé a nivel de miembros, pero actividad, ya se ha estado dando unas pinceladas, y a nivel de instalaciones, y hablaremos luego de una cosa muy chula que es la escuela, pero tenéis un pedazo de centro en el Autoturia, tenéis relación con... Yo creo que ABA está viviendo la última década su época más esplendorosa, donde mejor ambiente hay entre la gente, donde más colaboración hay, donde más cosas se están haciendo, donde más inquietudes hay por hacer cosas. Sí, ABA viene creciendo después de una época en que estuvo un poco así. En los últimos 5 años ha duplicado el número de socios, ahora somos unos 350 por ahí. Hemos celebrado 50 aniversario hace un par de años, tenemos el centro astronómico funcionando y en constante ampliación. Este año mismo hemos comprado una parcela que triplica la que teníamos, con lo cual vamos a construir allí también observatorios para los socios. Hoy vamos a poder hacer alojamiento de telescopios allí todo el año. Hemos remotizado los telescopios hace ya años y nos queda uno, el último, que está a punto de entrar en servicio ya en forma remota, o sea, lo podemos aprovechar todos los días posibles del año. Y bueno, pues se están haciendo muchas cosas allá arriba de divulgación y de investigación. Hay un grupo de astrometría y fotometría para observar asteroides. También se hace tema de exoplanetas y tema de variables. Son las 3 cosas que más estamos colaborando con profesionales. Y luego tenemos un elenco de astrofotógrafos envidiable. Y no lo digo porque sean más buenos que los que hay en ningún otro punto del país, que los hay muy buenos por ahí, sino lo digo porque he encontrado una circunstancia que no la he encontrado en ningún otro sitio de este país, que es gente que se dedica a la astrofotografía y está dispuesta a enseñar a gente que empieza. Porque históricamente los astrofotógrafos son muy celosos de sus secretos, de sus trucos, de su procesado, porque yo hago planetaria y es muy difícil que otro planetarista te diga cómo procesa sus fotos, muy difícil que te diga sus truquitos.
Y esta gente, no, tenemos un grupo de WhatsApp donde llega uno, empieza a hacer sus pinitos. Eso sí, tienes que tener mucho aguante porque te van a destrozar la fotografía. Te van a decir, no, esto así no, esto así tal, pero te van a dar los consejos de cómo tienes que hacer. De, mira, utiliza este software, aquí estira el histograma por aquí, has probado con este plugin, tal, y te van llevando de la mano y tú un año después estás sacando unas fotos impresionantes. Y eso lo hemos notado porque empezaron 4 o 5 personas, ya tenemos ahí una veintena de estos fotógrafos que, bueno, no nos podemos acabar las maravillas que están sacando. Oye, ¿y la vertiente esa más ligada a fotometría, astrometría, etcétera? Pues mira, ¿Cómo os organizáis en el sentido de que el Alto Turia, que es un sitio privilegiado en equipamiento, ¿no? Y en el sitio en el que está, etcétera, en condiciones, pero es muy habitual que la gente de ProAm en este país, ¿no? Que se interesa por astrometría o fotometría o bueno, los campos que has comentado, sea gente dispersa que gracias a Internet se coordina. Ahí lo que tenemos son equipamientos que son de la asociación y un grupo de personas interesadas en ello, pero claro, telescopios hay los que hay. ¿Cómo decidís las campañas, los objetos, qué papel tiene cada uno? A ver, el grupo de astronomía empezó como todos, con un grupo disperso de 2 o 3 personas que se interesaban por este tema y empezaron. Cuando los telescopios de la sociedad empezaron a funcionar de forma remota, pues ya se podía aprovechar aquellas instalaciones más días al año y entonces empezaron a utilizar aquellos telescopios, pero no dejaron de utilizar sus propios telescopios. Es decir, tenemos gente que está funcionando con los telescopios de la asociación en el observatorio, pero también con sus telescopios particulares, y tenemos algunos socios que tienen su propio observatorio en otras localidades que no son la del observatorio y que están haciendo también sus contribuciones en astrometría y fotometría. Estamos enviando pues del orden de 250 reports cada año al Minor Planet Center sobre posiciones de asteroides y sobre periodos de rotación de asteroides. Sacamos las curvas de los asteroides y, bueno, los papers van uno detrás de otro últimamente. ¿Pero eso son campañas organizadas o es más como un observatorio profesional en el que cada cual tiene que pedir tiempo de observación? No, vamos a ver, el grupo de astrometría y fotometría tiene su propio grupo de discusión en WhatsApp y ellos van, bueno, pues mira, vamos a hacer, ahora mismo estaban haciendo una campaña de NEOS que se interrumpió un poquito para dar un poco de cabida. Vamos a seguir a T Corona Boreal este año, a ver si la explosión está cerca, no está cerca, bueno, pues se van reservando un tiempo, todo el mundo en sus observatorios particulares también le dedica un tiempo, y oye, que yo voy a hacer esta noche tal NEO, pues vale, hazlo tú y yo haré este otro, que faltan todavía unas cuantas noches para tener la curva completa, y así entre ellos se van coordinando. Vale, muy bien. Pero vamos, ya te digo, un montón de estimaciones se están enviando y además ya estamos en una liga que, cuidado, el telescopio más grande que tenemos allá arriba funcionando ahora es el de 17 pulgadas, 42 centímetros, y estamos jugando en una liga que a telescopios de 80 centímetros, hasta 2 metros, todos los que quieras, y surveys un montón también. Y ahí estamos a venga a enviar periodos de rotación de asteroides, venga a enviar astrometría. De hecho, hace un par de años se nos fastidió la cámara CCD con la que funcionábamos, que vale un pastón. Sí. Bueno, la Sociedad Planetaria de California nos premió y nos pagó una cámara nueva. Y con esa cámara, pues nada, un salto cualitativo. Estamos rozando la magnitud 20, 21 algunas noches. Vale. Y bueno, pues sacando NEOS, que son los asteroides estos que se acercan más a la Tierra, pues un montón de ellos, determinando curvas y determinando posiciones. Y los equipos que tenéis instalados ahí, las cámaras ya supongo que no, pero los telescopios son comerciales o hay algún proyecto especial. No, bueno, los telescopios que hay ahora son todos comerciales. Allí tenemos ahora mismo funcionando 3 edificios. En uno hay un telescopio CDK de 17 pulgadas, que es el que más se dedica a temas de astrometría y fotometría. Luego tenemos otro con un Newton de 25 centímetros, que también hace estas mismas labores. Y en el tercer edificio tenemos un MIDE, un Smith Cassegrain de 16 pulgadas, 40 centímetros, que es el que está a punto de entrar ya en servicio en forma remota. Luego hay otros telescopios menores de 35, 30 centímetros, hay 6 o 7 telescopios más. Ya para visual, para divulgación, hay un telescopio de medio metro también para observaciones visuales. O sea que... Muy bien.
Oye, y tú, ya sé que estás muy puesto en temas de divulgación y además puedes, porque con tu trayectoria creo que, Mm, bueno, es casi obligado, ¿no? Que alguien como tú, Me pues, encanta la divulgue. divulgación. Lo sé. Pero con la de medidas que tienes a la espalda y con los años que has dedicado a observar, ¿no? Ujú, Descubrir alguna variable, bueno, mil cosas. ujú. No, no, no tienes un papel más activo en esos grupos de observación. ¿Te has sacado? No, No lo añoras un poco? vamos Sí. a ver, yo sigo colaborando. Ahora ya no hago observaciones Porque tú visuales. tienes un Smith Cassegrain, creo, ¿no? Yo tengo en casa un Smicas en un Celestón Vale, de 9 vale. pulgadas y cuarto. Y sí, hago cosas con él. Hago imágenes planetarias, también algo de fotometría puedo hacer con él. Pero básicamente yo la fotometría que hacemos la hacemos con los telescopios del observatorio y yo colaboro en eso, reduciendo las curvas y enviándolas al GEOS para la base de datos de RR Lira. Estamos ahora buscando, pues, sobre todo lo que más observan son estrellas de tipo RR Lira, determinación de efecto Blazko y de peculiaridades en alguna eclipsante y tal. Y la otra punta que nunca la he dejado, porque la primera charla la di a los 19 años, ahora tengo 64 y siempre me ha encantado la divulgación y es una cosa que llena mucho, la verdad, hacer divulgación llena mucho. Vale, vale. No. Al final quería conocer un poco tu papel en esos grupos o en esas campañas. Uh -huh. Y el otro papel muy evidente es el de la divulgación, y eso sí que te lo ligo con un activo, ¿no? Muy importante y muy genuino, además, que tiene la ABA, ¿no? Que no lo he visto al menos en ninguna otra asociación, que es la Escuela de Astronomía que empezasteis y que es algo, bueno, pues muy destacable. Sí. Y en el que tienes un papel importante. Cuéntanos un poco esto de qué va. Pues mira, a ver, divulgación se ha hecho, ya te digo, desde los años 70 hacemos divulgación. Creo que todas las asociaciones hacen divulgación casi desde que nacen. Pero nosotros la canalizábamos a través de una cosa que era el grupo de divulgación, una sección que teníamos, que era la gente que se dedicaba, pues, a dar charlas, a hacer asociaciones públicas, pero era una cosa un poco más dispersa, quiero decir, no había una continuidad, no había una programación, salía a hacer algo y se hacía, y un poco más, no buscabas tú tampoco los compromisos. Pero hace 10 años se decidió que esto se convirtiera en una escuela de astronomía, cara a las autoridades, cara a presentarte ante cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras hablar con alguien, es mucho más evidente decirle, mira, somos miembros de la Escuela de Astronomía y entienden rápidamente lo que es, que les expliques que sois un grupo, una sección de una asociación, que es mucho más intuitivo. Y esto nos permite tener una estructura un poco propia dentro de la asociación. Tenemos hasta incluso una pequeña, aunque la contabilidad de la asociación, pero sí que parte de los activos económicos que generamos repercuten en la propia escuela. Pues, oye, que necesitamos un telescopio para divulgación, pues un año compramos un Dobson de 30 centímetros, otro año un Dobson de 35, ya tenemos la pareja de telescopios para ir a divulgación en el observatorio, unos prismáticos gigantes, ahora necesitamos editar una serie de hojas informativas. Todas esas cosas las podemos afrontar porque estamos generando ingresos también para la asociación. Entonces, todo eso permite una continuidad en el tiempo. Ya tenemos una programación de sitios donde hemos ido a hacer observaciones públicas este año, que ya nos han dicho, no, el año que viene repetimos. O sea que poneros sobre esta fecha, ya vamos negociando, vamos cuadrando calendarios, y ya tenemos una programación anual. Este año, por ejemplo, acabaremos, creo que son cerca de 60 actividades realizadas, entre observaciones públicas, charlas, talleres, todo esto, exposiciones, hacemos casi cualquier cosa en el ámbito de lo que es la Comunidad Valenciana. Pues si nos piden de fuera a veces, pues decir, oye, pues Cuenca tiene asociación, Teruel tiene asociación, Albacete tiene asociación, no hay que acudir a ellos, pues ya no podríamos con todo lo que nos piden. De hecho, muchas veces tenemos que decir no, porque ya no tenemos fechas posibles. Oye, entiendo que esto de la divulgación llevado al concepto de escuela ya es algo que de por sí se hace casi altruistamente o por simples ganas de difundir una pasión, ¿no? Que es la que te ha ocupado media vida, que es la astronomía. Pero ¿hay algún objetivo más concreto? Por ejemplo, generar cantera. Y en ese sentido, vale. ¿Y lo habéis notado? Sí. Esto es muy productivo porque, primera, hemos estado 30 años, así a lo tonto, haciendo divulgación
sin pedir nada a cambio, altruistamente. Llega un momento en que te has cansado de pedir subvenciones, de pedir ayudas, de llamar a puertas, de esperar a políticos que nunca te han hecho nada ni te han respondido para nada. Y dices, oye, pues si con esto yo puedo generar mis propios ingresos y ayudar a que la asociación no dependa exclusivamente de las cuotas. Y bueno, así se ha hecho. Y hoy por hoy el 50% de los ingresos son cuotas, pero el otro 50% son actividades que hacemos. Entonces tenemos un grupito que era inicialmente de un tamaño, pero que se ha ido acrecentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente, te encuentras sobre todo jubilados que tienen disponibilidad, que a media mañana pueden ir a un colegio a enseñar el sol. Y, oye, pues yo tengo el telescopio y yo ayudo. Y todo esto se va. Luego hacemos nuestros propios cursos donde capacitamos a la gente para que sepa cómo llevar una asociación pública, cómo todo esto se va aprendiendo unos de los más veteranos, ¿no? Y bueno, incluso en la última convocatoria de divulgadores FAE, pues hay un montón de gente que todo esto lo ha visto, se ha apuntado, ha hecho las prácticas con nosotros y ahora son monitores de la escuela nuestra y colaboran con nosotros. Esto ha ido a más, esto ha ido indudablemente a más. Y además montamos movidas muy grandes. Mira, esta semana pasada hemos tenido una observación pública en la Ciudad de las Ciencias, ahí habían unas 600 personas. 3 días antes, otra 350 personas. Hemos hecho observaciones públicas en la playa con más de 1000 personas a la vez. O sea, recuerdo el último eclipse que hubo hace 5 o 6 años, que era en verano, que encima hubiera la posición buena de Marte. Ahí nos juntamos casi 3000 personas. Pues oye, hace que hacía falta 20 telescopios ahí estábamos puestos. Y hasta que el último se cansó de mirar, ahí estuvimos. La gente contentísima. Luego preguntas y por redes te lo dicen, oye, maravilloso, cuando hagáis otra nos lo decís, por favor, y tal. Claro, y esas actividades que comentabas ahora entiendo que tienen por objetivo, por un lado, pues quizá despertar vocaciones entre los más jóvenes o no tan jóvenes y despertar también sensibilidad, ¿no? Un poco de educación sobre lo que es la astronomía a la gente, pero la vertiente un poco más técnica, ¿esta la abordáis? Cuando digo esta vertiente más técnica me refiero a lo que comentabas antes, por ejemplo, de alguien que se quiere meter en planetaria o alguien que quiere empezar en fotometría, ¿no? En la que afortunadamente en este mundo hay muchísima gente que te ayuda, pero claro, es distinto si se estructura como escuela, cursos, etcétera. ¿Esto lo abordáis también? Sí, y los grupos de gente nuestra que se dedica a estas cosas ayudan al que me muestra el más mínimo interés, lo llevan de la mano desde el primer día. Si tú quieres empezar en algo de fotometría, te cogemos y te vamos explicando cómo funciona esto, qué vas a necesitar, cómo tienes que hacer las tomas, qué software vas a utilizar. Todo esto está, todo esto está igual que comentaba antes para el tema de astrofotografía, que te llevan de la mano. Si tú quieres aprender el tema de fotometría también, el tema de hacer neos o exoplanetas, también no hay ningún problema, que hay compañeros que siempre están dispuestos a todo esto. Incluso en temas de instrumental, mira, una de las cosas que últimamente más nos están pidiendo es un sencillo taller que hacemos donde le decimos a la persona, tráete tu telescopio y te enseñamos cómo funciona. Porque te tendrías que mirar cuánta gente hay que tiene un telescopio y no sabe usarlo y lo tiene abandonado en un armario porque no sabe qué hacer con él. ¿Cuántos telescopios habrá en pasar la época de las comuniones o de los regalos de Navidad? Se va a encontrar en casa con un telescopio y no sabe qué demonios hacer con él porque no sabe ni cómo se monta. Pues oye, le decimos, tráete tal día, convocamos, tráete el telescopio y te decimos cómo funciona, te enseñamos a montarlo, a desmontarlo, para qué sirve cada pieza y tal. Y oye, la gente ve eso y si de verdad le interesa, ahora lo bonito sería que yo me lleváis de la mano en cómo y dónde tengo que observar. La gente se viene con nosotros. Vale. Claro, y todo eso, estos primeros pasitos siempre se dan en visual, ¿no? Y en observar, pero entre que hoy en día todo es digital y estamos saturados de imágenes hiper espectaculares que siempre contrastan a la baja con lo que ves cuando pones el ojo en un ocular y más con los cielos que tenemos, aquí ¿cómo se gestiona esta posible frustración y el salto hacia cosas un poco más la gente cuando le sabes llevar de la mano es muy agradecida. Mira, nosotros hacemos un curso de astronomía, 1 o 2 ediciones cada año. Ahora justo a finales de mes empezamos otra edición más
no solo les das una clase teórica sobre cada cosa, y no se trata de una clase magistral donde vas allí a demostrar que, oye, te voy a hablar de cosmología y te voy a llenar la cabeza de conceptos. No, te voy a enseñar cosas prácticas. Te voy a enseñar, lo primero que te voy a decir, no te compres un telescopio. Si te lo estás pensando y estás empezando esto, no te lo compres, porque todavía no sabes lo que necesitas. Entonces, yo siempre les digo, mi mejor aprendizaje ha sido apuntarse a una asociación. Si yo quiero aprender a pescar, no me voy por libre a cualquier sitio. Busco gente que ya pesque, que me diga dónde pescar, con qué tipo de cebo, con qué tipo de caña, dónde está permitido, dónde no. En esto es igual. Si yo quiero obtener resultados, voy a ver con la gente que ya lo hace y me voy a poner a rueda. Entonces nosotros hacemos asociaciones abiertas todos los meses para que vengan los socios también. Y oye, hacemos salidas itinerantes, le llamamos. Llevamos a poblaciones distintas para que la gente nos vea por los pueblos también. Y hacemos una observación donde la gente viene allí y yo le digo, vente allí. Y tú no sabes qué telescopio quieres, pero de momento vas a poder mirar por 8, 10 o 12 telescopios que hay esta noche ahí a tu disposición. Te podrás fijar en lo que ha tardado. Oye, este ha tardado 20 minutos en montarlo y este en 5 minutos ya lo tenía montado. Oye, la imagen de este me gusta más que en este. O, oye, este le ocupa todo el coche y este lo lleva en una maletita. Todos esos detalles que luego tendrás a la opción de, oye, ¿y esto qué cuesta? Y te pueden llevar a la mano. Y cuando tú ya has ayudado a muchas de esas y ya has empezado a rodar un poquito, empiezas a saber si te tira más la astrofotografía, si te tira más planetarias, si te tira más heliofísica. Y entonces te dicen, mira, el telescopio que necesitas sería este. Porque ya tienes un poco más claros los conceptos. Es una labor de aprendizaje que hay que hacer con la gente. Y la gente es muy agradecida porque en los cursos que hacemos les damos esos conceptos básicos para que se manejen un poco. Le das un poco yo he escrito ahora un libro que se llama Tu campamento base en astronomía, que lo que precisamente les da es eso, un abanico de conocimientos básicos en cada una de las materias y después ahí que despeguen hacia donde quieran. Entonces ellos, cuando terminen eso, hacemos unas prácticas en las que les decimos, cógete una carta celeste y cógete unos prismáticos y te vienes conmigo. Y entonces, ¿ves esta estrella? ¿Ves arriba a la derecha? Hacemos el antiguo salto entre estrellas que se hacía cuando los telescopios aún no tenían los gotos y la gente sabíamos el cielo, cómo buscar una cosa. Bueno, de esta estrella a esta, la doble distancia, aquí haces una triangulación con aquella y te lleva a la otra. Y la gente empieza a encontrar cosas por sí sola con los prismáticos y le empieza a gustar. Y dices, pues mira, ahora el prismático va a ser el buscador de ese telescopio. Y les das un Dobson, nada motorizado, y dices, vamos a buscar el cúmulo M13, venga. Y cuando lo han encontrado, esa persona está enganchada. Esa persona está enganchada ya. Muy bien, pues sí, a ver si se nota esa cantera, porque activos lo sois, ¿eh? Tenéis muchos recursos colgados en la web, charlas y tal, en vídeo, en YouTube sí que he visto. Sí, ahora las charlas las grabamos todas por aquellos socios que no viven en la ciudad y no se pueden acercar al local, claro. O no pueden ir el día que se hace la charla y yo alguna me he perdido, luego la escuchas por ahí, la puedes volver a refrescar cuando quieres, está muy bien eso. Pues oye, la verdad es que felicidades, porque asociaciones grandes, ya hemos comentado alguna, las hay y van bien, pero con el boom del internet y las comunicaciones digitales pareció en algún momento que esto de las asociaciones, el rollo presencial quizá iba a desaparecer y la verdad es que lo estáis revirtiendo, ¿eh? El contacto humano es necesario, es necesario, ahí no hay vuelta de hoja. Ya, es insustituible casi, ¿no? Sí. Muy bien, Luis. Oye, muchas cosas. Nos podríamos parar alguna, sobre todo. Esto da para mucho, claro. Sí. Y yo esto de los albores del ProAm me ha flipado, ¿eh? Sí. Esto da para un tema solo. Si te parece bien, en las notas del episodio vamos a poner pues los enlaces a distintas referencias de cosas que hemos hablado. Perfecto. Y nada, que si hay alguien interesado en saber más cosas o en hacerte alguna consulta o vete a saber, una de las páginas es Mi Cosmos, creo que es la tuya. micosmos.com es la mía, sí. Perfecto. Pues oye, tendremos que hablar otro día porque hay temas que dan para mucho. Sí. Muy bien. Muy agradecido por este rato, Luis. Nos hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Igualmente. Escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.